Un saludo para todas las personas que se conectan a Nuestro Urbanos. Estamos felices de tenerlos en un nuevo episodio. Las personas que se conectan por aquí, por Teleamiga, y los que posteriormente reviven este episodio en nuestro canal de YouTube. Seguimos con este recorrido de actualidad, de muchas cosas importantes, y estamos con el lanzamiento de Somos Líderes de Vida, un libro que cuenta la historia de 24 líderes sociales, de esas zonas apartadas, de esas realidades distintas de nuestro país, y que hoy hablaremos con dos de ellos que nos van a contar toda esta realidad tan interesante. Hablaremos con las personas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte porque conoceremos toda la historia del Parque Simón Bolívar, que fue elegido como el primer parque carbono neutro en Latinoamérica. Y llega la sexta edición del Festival Domo Lleno, una iniciativa del Planetario de Bogotá que irá desde el 1 hasta el 4 de diciembre. Somos Líderes de Vida es la historia de 24 líderes sociales que se ven retratados desde su realidad, desde diversos contextos, y estoy con uno de los protagonistas, Carlos Jiménez. Carlos, un placer tenerte en Urbanos. Muchas gracias. Bueno, me parece muy interesante tenerte porque tú representas una zona bien estratégica del país, con un contexto bien especial, el Catatumbo. Así ¿Qué es. podemos contar de lo que se ve reflejada tu historia acá? Bueno, puntualmente el Catatumbo es una zona de Colombia marcada históricamente por temas de conflictividad. El municipio de Sardinata, que hace parte de ese gran Catatumbo, ha tenido una transición durante muchos años. Los jóvenes se han tomado el uso de la palabra. Son los jóvenes quienes hoy en día transforman esos procesos de conflictividad a la transición que realmente toda Colombia necesita, que es conseguir la paz. Carlos, ¿qué realidad se mantiene actualmente en el Catatumbo? Porque desde la ciudad a veces desconocemos una realidad que es muy dura, de minas antipersona, de grupos al margen de la ley, de realidades muy duras para muchas familias, desplazados. ¿Qué se está viviendo ahorita en el Catatumbo? Mira, esa pregunta no es común y es interesante. ¿Por qué? Porque es que Colombia no es Bogotá, por ejemplo. O sea, este es un país totalmente centralizado, pero que en esas zonas periféricas, como norte de Santander, que además es un punto fronterizo con Venezuela, pues obviamente se viven todos unos procesos de grandes transformaciones. Los medios de comunicación alternativos del municipio de Sardinata cumplen esa labor, la labor de no mostrar esa violencia que se ha masificado a través del tiempo en los medios tradicionales del país, sino que esos medios comunitarios que hoy en día están en el territorio pues tienen esa gran misión de mostrar la cara positiva. Bueno, Carlos, yo quiero finalizar preguntándote, desde esa labor social tan importante que realizas, ¿qué sueñas? ¿Cómo proyectas tu territorio en el futuro? ¿Qué esperas? Bueno, el país tiene un gran deber, y es el deber de transitar hacia la paz que realmente todos necesitan. Y precisamente lo que hacemos en el Catatumbo nosotros con esas acciones es sacar a los muchachos de pronto de la conflictividad y pasarlos a escenarios de paz. Que la gente entienda además que en el Catatumbo hay mucho por hacer, que en el Catatumbo hay un espacio turístico por mostrar que realmente es muy interesante. Continuando con los protagonistas de estas historias de Somos Líderes de Vida, estoy con Sandra Quiñones. Sandra, un placer tenerte en Urbanos. Muchas gracias. Bueno, Sandra, tu historia me parece muy especial porque desde pequeña viviste procesos de extrema pobreza, vulnerabilidad, diversidad de abusos, y eres un ejemplo de resiliencia muy bonito que se ve plasmado en esta historia. ¿Cómo ha sido tu historia? Sí, desde los 18 años pues me di cuenta, encontré mi vocación, ser líder, ¿cierto? Me formé como líder para el desarrollo y desde ese entonces pues decidí empezar a trabajar para poder transformar mi comunidad. Esta es una zona, Sandra, que ha tenido diversos vacíos desde la pobreza, desde diversos escenarios y contextos que son muy difíciles y que muchas veces desde la ciudad los desconocemos. Actualmente, ¿en qué proceso trabajas para que se cambie y para que la historia de vida de muchas personas cambie? Pues yo, como te digo, como presidente de Junta de Acción Comunal, dentro de mi vereda queda ubicado el relleno sanitario que de todo el municipio de Tumaco, ¿cierto? Entonces hemos venido sufriendo todas las consecuencias de tener este relleno dentro de mi comunidad, entonces fue de las cosas que más me motivó. Pero también en la vereda Candelilla, Río Mira, el río que es la fuente hídrica principal de nuestro municipio, pues vive muy contaminada debido a los derrames de crudo, a la contaminación por las humana, porque pues no hay un servicio de aseo, no hay nadie que recoja, entonces debido a ver todas esas circunstancias, pues yo tomé la vocería. Sandra, yo para finalizar te quiero preguntar,
¿Cómo sueñas tu territorio a corto y mediano plazo desde todo el trabajo tan bonito que estás haciendo? Estás en una zona que es muy difícil, en la que hay que trabajar aún un montón de cosas, pero que gracias a tu liderazgo se puede pensar en un cambio y en una luz al final del camino. Pues principalmente uno sueña con un municipio, un Tumaco lleno de oportunidades, una región llena de oportunidades para los jóvenes, para los niños y pues para esas madres cabeza de hogar que también trabajan con nosotros elaborando artesanía, ¿cierto? Se me había olvidado mencionarlo. Pero también dentro de mi comunidad yo espero que con este enfoque ambiental podamos mejorar estas condiciones. Siempre lo he dicho, tal vez no podemos cambiar el mundo entero, pero sí con esa labor, al menos ese pedacito donde estamos nosotros, mejorarlo. Estamos con el responsable de hacer esta obra tan bonita, un libro que es muy difícil poder encontrar en la realidad de nuestro país, el señor Exeomo Cetina. Exeomo, un placer tenerte en Urbanos. Gracias, Cristian, gracias. Gracias por la invitación. No, la admiración de tenerte acá por preguntarte cómo fue la realización de esta historia. 24 líderes sociales, ¿cómo fue el proceso para llegar a este punto, Exeomo? Bueno, resumido, es un trabajo de investigación previa, por supuesto, es un trabajo de selección de las mejores historias de un universo de líderes en las regiones PEDETs del país, y anduvimos 6 regiones PEDETs con 24 líderes. La mayoría de ellos son supervivientes de violencia, de brutalidad, de violencia sexual, de desplazamiento. Son esos ninguneados del país, son esas personas que, es duro decirlo, pero son aquellos que a algunos se les ha ocurrido en la historia de este país que son los que sobran. Pues esos fueron aquellos a los cuales yo fui a buscar, a las diferentes regiones. Ellos son líderes, pero tienen una característica fundamental, son íntegros, porque son honrados. Son personas que son capaces de anteponer su propia vida por la de la comunidad. Y eso es un ejemplo que no se consigue ni en los libros, ni en las universidades, ni en los colegios. La honradez, el ser probo, la probidad. Ellos enseñan eso. Exeomo, yo le quiero preguntar, Sí. porque usted es un periodista que tiene un montón de experiencia, ha visto y ha leído un montón de historias. ¿Cuál es esa historia que usted rescata y dice, oiga, el que la lea, la vea y la perciba, hasta le va a cambiar la vida, va a reflexionar en un montón de situaciones Sí. que se viven en este país y que las desconoce? Mire, Cristian, yo venía de un libro que se llama Anatomía del Silencio, que era sobre los desaparecidos, que publiqué en abril. Y estoy trabajando este libro de líderes sociales que son vivos, que están vivos en carne y hueso. No son los desaparecidos, son los que están ahí, tratando de alzar su voz para que se les conozca. Entonces, en las 24 historias, yo las recomiendo todas, porque mire, por ejemplo, usted que es empresario que dice, eso no es conmigo porque son líderes sociales, pues este libro es de empresarios, su empresa es crear sociedad, crear comunidad. ¿Y cuál es el producto que ellos producen? Convivencia, felicidad. Y una cosa que se conoce como tejido social, que no es otra cosa que reconstruir los territorios, recomponer los territorios. Dígame, ¿eso no nos interesa a nosotros? Totalmente. Que estamos aquí en la ciudad, cómodamente viendo este programa. Claro que nos interesa. Y estos son empresarios de la comunidad, empresarios de comunidad, de cultura, de vida. Esos son los líderes sociales. Yo les recomiendo todas las historias. Yo le quiero preguntar también, Exeomo, porque usted tuvo la posibilidad de recorrer el país, más de 24 historias, recorrió el país, zonas recónditas. ¿Qué lee usted desde su punto de vista y desde su experiencia de todos los vacíos que hay sociales, de vulnerabilidad, de falta de apoyo del Estado? ¿Qué cree usted y cómo sueña usted desde su punto de vista que podamos rescatar el país desde estas historias? Sí. Lo primero que se nota cuando uno visita los territorios es el miedo, el abandono, por supuesto. Digamos que hay una geografía dura, a veces impenetrable para los ojos del citadino, pero si uno se detiene a ver muy bien, lo que encuentra es injusticia permanente y carencia, una búsqueda infinita de soluciones sobre ese universo de carencia. Y los líderes están ahí. Cuando lo reciben a uno se encuentra con ellos, uno visita las regiones, pero uno va notando que en medio de la riqueza del país existe tanta violencia, tanto silencio y tanto miedo. Miedo de los gamonales, políticos gamonales que manejan el poder corrupto en las regiones y que lo ven a ellos como una amenaza,
miedo de ellos, pero miedo también con el legado de ellos, el legado de los líderes que son las acciones. Entonces, por eso ellos son unos subversivos. No debería ser así, ojo, y por eso hoy este libro, que no es un libro, es un artefacto de la palabra, les da a ellos la posibilidad de retomar la importancia que ellos tienen y para que la gente los entienda, los conozca sus historias, sus sufrimientos, esas miradas intensas que ellos tienen, hace parte de un pasado en el que ellos han volcado todas sus acciones por la comunidad. Y piden a gritos esas miradas que los conozcamos y que los miremos a los ojos hoy. Exegomo, yo para finalizar quiero que usted invite a todas las personas que están conectadas acá en Urbanos a que se conecten con Somos Líderes de Vida, porque la verdad es un libro que puede cambiar vidas realmente. Gracias Cristian. Yo quiero invitar sobre todo a las personas que quieran conocer esto, pueden entrar a las páginas de FUPAD y de USAID, que son los grandes gestores de estas iniciativas, primero con los líderes en las comunidades y segundo el que yo esté hoy acá y que haya podido tener acceso a ellos en las comunidades. Entonces visiten estas páginas de FUPAD y de USAID y allí van a encontrar el libro digital si no lo tienen físico para que lean estas historias. Dense la oportunidad de conocer esa otra Colombia, que no es la que aparece cada vez que ustedes salen de sus casas a sus trabajos o están en sus universidades. Esta es una Colombia que va más allá de esa mirada y con toda seguridad ustedes van a cambiar ese punto de vista ideologizado por demás que se tiene sobre el trabajo de los líderes sociales. Entonces los invito a través de este programa a que hagan esto y bueno, muchas gracias. No, pues muchas gracias a Exegomo, me quedo con el final que dijo, estas son 24 historias de la Colombia que muchos no conocemos. Bogotá tiene el primer parque carbono neutro en nuestra ciudad, el Simón Bolívar, y estamos con Blanca Durán, la directora del IDRE, para que nos cuente los detalles de esta importante noticia. Doctora Blanca, un placer tenerla en Urbanos. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente el Simón Bolívar es el primer parque que tiene un certificado carbono neutro de Latinoamérica. Y lo hicimos porque al comienzo empezamos a mirar que en el parque teníamos varios problemas, por ejemplo, el problema del popó de los perritos, más de 70 toneladas al año de popó de perritos, más de 430 toneladas de biomasa, es decir, todo lo que nos sobra de la poda de los árboles, y más de 700 toneladas de residuos sólidos que salen de los desechos de la comida, de los empaques de comida, y todo eso se nos estaba convirtiendo en un problema. Los recicladores que nos acompañan en el parque tenían que meterse en las canecas a separar los residuos, y todo eso era problemático para la calidad de vida de ellos. Entonces, a raíz de todos esos problemas empezamos a hacer un diagnóstico y empezamos a trabajar en distintas formas de reducir esa producción de carbono que tenía el parque. Lo primero que hicimos fue empezar a usar la biomasa, toda la masa orgánica que teníamos, para hacer nuestro propio abono. Eso es una producción que nos permite que todo eso que tenemos de toneladas de biomasa lo usemos para abono de los mismos árboles, de los mismos jardines del parque. Estamos usando adicionalmente todos esos residuos sólidos para hacer productos hechos con esos mismos reciclaje. Entonces tenemos los avisos, la señalización del parque, todos esos elementos que se usan en el parque los estamos haciendo gracias a unas empresas que nos están usando esa producción para hacer esos avisos. Tenemos también en este momento unos paneles solares que están encargándose de la iluminación. Toda la parte eléctrica de la zona administrativa del parque se está haciendo con estos paneles solares. Y por último tenemos unos bicicargadores, que son unas bicicletas que tienen un remolque con el cual los recicladores pueden ir recorriendo el parque y recogiendo los residuos sólidos de los que dejan las personas que visitan el parque, y de esta manera hacer una recolección y una separación en la fuente mucho más efectiva. Esto nos ha permitido que una empresa certificadora nos garantice o le demuestre a todo el mundo que este parque no produce carbono, que todo el carbono que produce lo está mitigando, reduciendo o compensando, y que por lo tanto somos el primer parque en Latinoamérica carbono neutro.
Bueno, directora, yo le quiero preguntar sobre cómo fue la historia para lograr esta acreditación, esta certificación y cómo va a ser ese proceso de seguimiento, de sostenibilidad. Ya nos contaba usted de las estrategias, de los paneles solares, pero cómo va a ser ese proceso de seguimiento y la historia previa. Pues la historia comienza precisamente con los recicladores y con una problemática que teníamos, y es que los recicladores al momento de hacer la separación en la fuente encontraban que todo estaba mezclado, que la gente no sabía reciclar, que todos esos residuos no se podían aprovechar. Entonces empezamos trabajando con ellos para que nuestros vendedores en el parque, para que todas las personas que visiten el parque separen en la fuente. Entonces tenemos distintos puntos donde las personas pueden botar los materiales y estos se pueden reciclar mejor. A partir de esa experiencia nos dimos cuenta que había otras cosas que podíamos utilizar, como el popó de los perritos. Ahí tenemos otra empresa que nos está ayudando a utilizar ese popó para hacer abono orgánico para nuestras propias plantas y nuestros propios árboles. Esto tiene un tratamiento especial con enzimas porque este tiene contaminantes, entonces para quitarle esos contaminantes se hace ese proceso que hace esta empresa, y adicionalmente fuimos viendo otras estrategias que reducían el carbono que produce el parque. Una empresa certificadora a la cual solicitamos que verificara, hizo toda una evaluación, es una planilla con muchos puntos, y verifican que efectivamente estamos mitigando, reduciendo y compensando, y a partir de eso nos da el certificado que cada año se tiene que estar revisando para que se garantice que nosotros seguimos cumpliendo con las estrategias y sobre todo que la ciudadanía nos está ayudando a hacer esta mitigación del carbono que produce el parque. Así que estamos invitando a toda la ciudadanía que visita el Parque Simón Bolívar, que son aproximadamente 40.000 personas durante el fin de semana, a que nos ayuden con la estrategia de si al Simón Bolívar voy, carbono neutro soy, que básicamente es ayúdenos a separar, a botar las cosas donde deben ser, a botar el popó de los perritos donde debe ser, y eso lo podemos utilizar mucho mejor en el parque. Bueno, directora, el Parque Simón Bolívar es uno de los pulmones de Bogotá, y otra de las buenas noticias que usted nos tiene es que en el barrio Veragua se va a crear el Parque Agua Viva. ¿Es verdad? Entonces pues quería preguntarle cómo va a ser la proyección de este importante parque y cómo va a ser el proceso para su realización. Bueno, el Parque Agua Viva está en una localidad muy importante para la ciudad, que es la localidad de Puente Aranda, una localidad que había sido industrial y por lo tanto tiene el mayor número de contaminantes de material particulado. Es decir, cada vez que uno respira en la localidad de Puente Aranda está contaminando sus pulmones, y a raíz de eso necesita mucho más verde. Por eso este parque es un parque que tiene el concepto de ser ecosostenible. Tiene más de 2.500 metros cuadrados de zona verde, más de 150 árboles nuevos que van a capturar todo ese material particulado. Va a tener todo un sendero temático que nos va a explicar cómo funciona el agua. Vamos a poder divertirnos con el agua en vapor, con el agua líquida, vamos a tener jardines acuáticos, y todo esto va a hacer que la localidad de Puente Aranda respire un mejor aire y que Bogotá sea una ciudad mucho más verde. Bueno, directora, pues para finalizar, una invitación a que todos los ciudadanos sigan conectados con estas estrategias de sostenibilidad, de cuidar nuestro medio ambiente, y de que estén muy pegados del IDRD. Pues el IDRD sigue reverdeciendo Bogotá. Estamos invitando a la ciudadanía que nos ayuden con esta estrategia. Cada vez que vayan a un parque, recuerden reciclar, botar en los lugares adecuados y sobre todo ayudarnos a que esta ciudad respire mejor. Bueno, pues directora, muchas gracias. Recuerden, el único parque en Latinoamérica con carbono seguro es el Simón Bolívar, cuidémoslo. En este recorrido cultural que hacemos constantemente en Urbanos llega la 6ª edición del Domo Lleno desde aquí del Planetario, y estoy con Carol Sabadini, la líder de Arte, Ciencia y Tecnología de Artes. Carol, un placer tenerte en Urbanos. Hola Cristian, muchas gracias por invitarme. Bueno, Carol, la 6ª edición de este festival, ¿cuál es la historia? ¿Cómo ha sido? Claro que sí, te cuento un poquito. Esta es la 6ª edición de este festival, que es un festival muy importante en la ciudad. El festival inició hace 6 años, en el 2017, como una iniciativa de la línea de Arte, Ciencia y Tecnología para repensarse un poquito nuevas ventanas de exhibición, nuevas posibilidades de expansión del audiovisual, para darle oportunidad a estos creadores que estaban planteándose como otras posibilidades de crear. Entonces fue como, ¿por qué no creamos un festival específicamente para obras que se pudieran proyectar en el Domo?
Bueno, te quiero preguntar sobre cómo va a ser esa programación estratégica, porque va a ser del 1 al 4 de diciembre, van a ser días bien interesantes, es gratis. ¿Cómo va a ser la programación de estos días, Carol? Claro que sí. Entonces, esta sexta edición del festival, que este es un festival internacional de audiovisual experimental para Domo, se va a desarrollar del 1 al 4 de diciembre. Va a tener un horario más o menos de 4:30 de la tarde a 8 de la noche. Y la programación va a estar muy variada. Vamos a tener una franja de programación específicamente de proyecciones en Domo, donde las personas de manera gratuita para todas las actividades van a poder venir al Domo a ver estas obras audiovisuales que son experimentales. Vamos a tener talleres, vamos a tener laboratorios, esto sí se requiere como una previa inscripción, y vamos a tener adicionalmente unos shows en vivo. Bueno, yo te quiero preguntar por algo que me parece muy interesante y es como ese panorama de esa tendencia de que las personas estén mucho más interesadas con estos temas de proyección audiovisual, de crear esa generación de contenidos tan interesantes y tan bonitos y sobre todo en la proyección del Domo que es tan bacana. ¿Cómo ha sido ese panorama de esa integración y la interacción de nuevas personas con estos temas? No, pues es maravilloso. O sea, nosotros hace 6 años cuando empezamos con el festival pensamos que esta era una gran posibilidad como de expandirnos, pero al mismo tiempo para poder darle la posibilidad a sus creadores de que tuvieran también recursos y ventanas para poder exhibir sus contenidos, creamos una convocatoria y se llama la convocatoria de Videoarte para Domo. Sale por el portafolio distrital de estímulos de la línea de Arte, Ciencia y Tecnología y cada año las personas pueden aplicar con sus obras audiovisuales, obras nuevas, ¿cierto? Que van a ser lanzadas en el festival y pues aplican y por medio de ello pueden crear estas piezas. Aparte de esos referentes internacionales que tú nombrabas, ¿cuáles podemos destacar? Porque va a ser una integración bien interesante lo que van a ver en estos 4 días. Exacto, digamos, a nivel internacional vamos a tener 2 festivales invitados que vienen con sus propias curadurías de más o menos 4 o 5 contenidos audiovisuales que van a ser proyectados en Domo. Immersphere de Brasil y el festival Understanding Visual Music de Argentina. Vamos a tener pues a Jorge Kraut de Argentina que viene a hacer su performance en términos nacionales vamos a tener los ganadores de la beca de Videoarte para Domo, que son artistas, algunos de ellos muy reconocidos y otros son nuevos artistas, Henry Amaya, La Quinta del Lobo, Álvaro Rodríguez y Diego Taborda. Y adicionalmente vamos a tener otros contenidos que vienen de una franja de programación específicamente de la Cinemateca de Bogotá, que exploró por medio de un laboratorio la creación de contenidos de animaciones generativas. Bueno, Carol, y la gente que quiere o está interesada en revisar esa programación, que se programen bien chévere estos 4 días, ¿dónde la pueden revisar y cómo va a ser? Claro, tenemos una página web del festival que es www.festivaldomolleno.gov.co y adicionalmente pueden seguir nuestras redes, Plataforma Bogotá y Seca Web. Y ahí nosotros montamos toda la información. Carol, yo te quería preguntar también sobre precisamente ese tipo de historias que se están contando. ¿Cuál es esa narrativa y cuál es esa idea que toman la mayoría de personas y sobre todo desde nuestro país para presentar estas nuevas proyecciones? Pues mira, es una pregunta interesante que me haces, Cristian, porque nos ha sorprendido también a nosotros pues, que hacemos la curaduría de ese festival, y es que muchas de las personas que están creando este tipo de contenidos están interesados en temas sobre el cambio climático, la naturaleza, temas que tienen que ver con las sabidurías y las tecnologías ancestrales. Entonces van a ser como muchas de esas temáticas que vamos a ver, y también de pronto los digamos, visiones futuras de la Tierra van a ser también varios de los temas que se van a encontrar en esas piezas. Bueno, pues Carol, pues para finalizar, una invitación a todas las personas que están conectadas en Urbanos para que vengan, estén del 1 al 4 de diciembre muy conectados con el planetario. Claro que sí. Bueno, los invitamos y esperamos que nos acompañen. Va a estar bien chévere la programación. Gracias, Cristian. Bueno, Carol, a Carol muchas gracias. Prográmense del 1 al 4 de diciembre con este festival, la 6ª edición, que pinta muy interesante. Y así finaliza este recorrido cultural con temas deportivos muy interesantes, pero también con un tema social que nos apasiona y nos encanta poder hablar con los líderes sociales. No olviden que pueden revivir este programa en nuestro canal de YouTube. Nos vemos el próximo viernes desde la 1:30 de la tarde. Chao, chao.